¿Qué tal? Muy buenas noches. En Cuba se preparan para un nuevo ciclo de apagones. Las sanciones a Venezuela prevén tiempos difíciles. Incluso hay un barco que llevó petróleo a la isla y luego intentó atracar aquí en puerto estadounidense, y Washington le comunicó que tenía prohibida la entrada de por vida. Un hecho de esta naturaleza envía un mensaje muy fuerte a cualquier tanquero que se arriesgue, a las aseguradoras y a los armadores. Mientras tanto, para los cubanos que vivieron el periodo especial, se trata de una desagradable reminiscencia, de un trauma enquistado en la memoria colectiva, aunque los más viejos saben que los apagones son anteriores a la década del 90. Lo curioso es que esta vez en Venezuela empezaron antes, de modo que el proveedor fue afectado primero que el receptor. Caracas siendo candil de la calle y oscuridad de su casa, regalando petróleo mientras su pueblo está sin luz. Qué ironía, ¿no? El otro aspecto destacable es el de que el régimen castrista se las ha arreglado para vivir 60 años de parásito, primero de la Unión Soviética, luego de Venezuela, y estuvieron a punto de que Obama nos los colgara en el Social Security de todos nosotros. En Cuba están diciendo que la culpa la tiene Trump, pero en el fondo ese espíritu parasitario demuestra que se trata de sistemas económicos improductivos, deficitarios e inoperantes, y que buscar culpables externos es un pretexto, un simple y barato pretexto. Bienvenidos al Espejo. Las sanciones, la gente pregunta qué significa esto exactamente, pero ayer uno de los barcos, el Punta de Hierro, se le denegó la entrada a los Estados Unidos, al puerto de Houston, por primera vez. Así que tenemos un barco cautivo y ahora se está preguntando qué sigue. Nuestras sanciones rigurosas en estos barcos son de efecto doble. Tremendo, ¿no? Así que el barco Punta de Hierro, que fue sancionado de por vida. Tenemos en la mesa a Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Martí. Muchísimas gracias por estar acá. Tenemos también a Orián Brito, periodista venezolano. ¿Qué tal? Buenas noches. Venezuela sigue en los apagones también, ¿no? Y tenemos aquí al abogado Ángel Leal. Un placer. Un placer, muchísimas gracias, ¿no? Primero, como venezolano, ¿no? Habíamos hablado de este hecho, hay como una suerte de mapa en internet que tú puedes seguir los tanqueros que van y siguen yendo a Cuba, ¿no? Pero que a un barco le digan, usted no puede entrar más a los principales puertos del mundo, que son los norteamericanos, porque llevó petróleo y de por vida, es una sanción bastante fuerte, ¿no? Es una sanción bastante fuerte y que sin duda marca un precedente en la historia de la industria petrolera venezolana, que por primera vez la estamos viendo en el ojo del huracán de unas sanciones muy duras, una industria que fue orgullo para el país y que hoy en día está siendo pues como castigada por soportar y por ser cuna de una práctica terrible como es el cambio de oro, de petróleo por médico, o sea, un cambio de espejitos por oro, ¿no? Que era lo que se estaba haciendo en Venezuela y que sin duda pone en aprietos a toda la industria petrolera a nivel internacional. O sea, se está metiendo, en mi criterio, la soga al cuello. ¿Cómo sienten ustedes, como venezolanos, que en su país haya apagones y que en Cuba todavía no, porque se le sigue regalando, un regalo? Bueno, yo acabo de hablar ahorita ya como venezolano. Yo siento que es una falta de respeto, una burla hacia nosotros, tomando en cuenta la situación que estamos teniendo. Esta semana particularmente, que ya pasó la Semana Santa, que la dieron libre, en Venezuela se está trabajando hasta las 12 del mediodía porque los racionamientos eléctricos continúan. En el estado Zulia, un estado donde las temperaturas pueden llegar a 40, 45 grados centígrados, los apagones siguen, la situación sigue siendo crítica y se prevé, te lo adelanto, que puede haber un nuevo colapso porque no han podido, porque no tienen la tecnología. Entonces, no tienen la tecnología, sino que por la parte política han sometido a los venezolanos a esta situación que estamos viviendo. Es una burla y es una situación bastante dramática la que se está viviendo todavía en Venezuela por este tema. Ahora, Julio, ¿tú crees que este hecho demuestra que hay, porque a veces dudamos de la voluntad política de Washington, hasta dónde llega? ¿Cómo lo interpretas tú? No, sin duda, las razones sobran para tener reserva, porque la historia pues, nos ha demostrado
que la buena intención ha llegado solo hasta un punto. El entusiasmo está en que hemos visto por primera vez que se vaya a reforzar algo que se debe haber reforzado cuando se firmó hace 23 años, que es la fuerza de la ley Helms-Burton, precisamente para poner en línea. Yo creo que esto hay que entenderlo, que esto va incluso más allá de Cuba comunista, porque estamos viendo el mismo lenguaje con Irán, por ejemplo, que está usando la administración. Hoy es noticia Irán. Correcto. Y eso, mira, el comercio urge que no se permita la banalización del mal, para utilizar la frase de Hannah Arendt. En otras palabras, hay que responsabilizar a los que cometen crímenes, y el comercio no se puede hacer cómplice de eso en el nombre del lucro, en el nombre del libre ejercicio del comercio, porque si tú desprendes el comercio de una moralidad, de una ética, entonces estás dando licencia a la esclavitud, estás dando licencia a la barbarie. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, yo siempre digo que el libre comercio fue el que trasladó 10 millones de esclavos de África a América. Fueron empresas privadas las que hicieron eso, y tuvo que ser el Estado, en este caso el Estado inglés, el primero que le puso coto a ese tráfico humano. Tiene que tener una escala de valores, ¿no? Si los médicos no hacen un juramento hipocrático, ¿verdad? ¿No? Pues aquí hay que hacer uno socrático, de alguna manera. Ahora, qué ironía, doctor. Fíjese que ellos reciben petróleo regalado, pero se les bota. Sí. Y crean unas crisis ecológicas en Cienfuegos hace poco. Correcto. Una, y ahora en Matanzas, ¿no? Y yo no veo al movimiento a los partidos verdes, al movimiento ecologista, nada, no levantan un dedo. Cuando eso en Alaska, el mundo se caía, ¿no? Correcto. Sin embargo, en la bahía de Matanzas, que además estaba Varadero, una de las playas más bellas del mundo, cerca, en la de Cienfuegos, donde hay una pesca que es al sur de Cuba, tampoco, no hay un solo comunicado. Como abogado, yo sé que usted es abogado de inmigración, ¿no? Sí. ¿Habrá causas legales para demandar por lo menos que más responsabilidad ecológica por parte del régimen? Sí, como no, estamos hablando de tribunales internacionales, y esto se puede considerar inclusive un delito contra la humanidad. Y es tan absurdo porque en este último incidente hubieron 270.000 barriles que se perdieron, de las cuales supuestamente van a rescatar la mitad para entonces reutilizarlo como una especie de impermeable, o sea que es empeorar los daños ecológicos que se pueden ocasionar por estos descuidos, por la falta de infraestructura, por la falta de controles. Indiscutiblemente estos son temas que pueden ascender a temas internacionales y a nivel penal en tribunales. Lo que pasa es que la izquierda ecológica, cuando les conviene, ahora Andrés Manuel López Obrador, presidente benemérito de México, acaba de autorizar pues la explotación de minas de carbón al aire libre. Yo vi en la ciudad de Halle, en Alemania, recién caído el muro de Berlín, una de esas minas. Mira, eso mete miedo. La ciudad entera estaba como si le hubieran venido con una brocha y todas las obras de arte las hubieran teñido de... Entonces había una historiadora de arte que decía, detrás de esa mancha de chapapote hay una virgen pintada del siglo XVI. Entonces tú dices, por Dios. Pero es que, mira, todo esto hay que entender el por qué. Porque efectivamente la Unión Soviética y China comunista son los que más daño le han causado al mundo ecológicamente. Sin embargo, la izquierda y movimientos como Greenpeace no hablan un bledo acerca de eso. Y eso tiene su razón, porque hay un trasfondo ideológico que la izquierda radical ha utilizado la ecología como un mecanismo para castigar al mundo libre. ¿Y por qué es que en estos países comunistas ha sido un desastre ecológicamente? Bueno, porque hay un Estado de Derecho, porque la política es lo que prima de mantenerse en el poder. Más nada importa. Igual que no les importa que se mueran de hambre las personas, tampoco importa que el medio ambiente se destruya. Totalmente. Cuando te dicen, no, porque ustedes no creen en el calentamiento global, que no creen en la protección del medio ambiente. No, es que cuando los ecologistas se convierten en un partido político y se alinean ideológicamente, entonces se empieza a enredar todo. Ahora, tú sabes que el otro benemérito, que es el señor Díaz-Canel, acaba de cumplir un año en el poder, y hay un reportaje de lo más curioso que hicieron en la calle preguntándole a la gente quién cree que es mejor presidente. Ellos usan el término presidente. ¿Raúl Castro o Díaz-Canel? Y mira lo que la gente dice. ¿Quién tú crees que sea mejor presidente de su gestión? ¿Raúl Castro o Díaz-Canel? Bueno, Raúl Castro, hacer. ¿Por qué? Porque él que sabe llevar esto bien, de verdad.
a la verdad, Raúl Castro, a la verdad, él es un presidente que supo llevar este país a donde está. A mí Raúl Castro. ¿Por qué? Hace muchos años ya. A mí Raúl. ¿Por qué? Lo veo con más conocimiento. No me comprometen eso, hermano. Puedes decir cualquiera de los dos, me dice, me gustó aquel, me gustó aquel. ¿Qué va? Es un compromiso muy grande. ¿No me dan ese compromiso? Eso no... Hermano, tú puedes decir, me gustó este o me gustó aquel. Eso no tiene problema. Es mejor Raúl. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque no sé. Para mí era mejor Raúl. Raúl Castro fue un buen presidente, ¿no? Ahora los tiempos van cambiando, la economía va cambiando y requiere de gente más joven. Mi lectura. La gente sabe que manda y con quién no se puede meter, ¿no? Sí. Esto lo ha hecho Diario de Cuba. Vamos a ver más. No me meten en esa. No, es simplemente una reconocimiento. Hasta me lleva muy poco tiempo. Está haciendo buenos trámites, pero lleva muy poco tiempo. Que lo veo muy preocupado por la población, porque como él viene de abajo, que él sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. A ver, todos son iguales, hermano. La verdad es que para mí todos son iguales. ¿En qué sentido? No, en el sentido que para mí todos son iguales. No, yo no he hecho ninguna. Para mí, cualquiera que esté ahí. No sé, porque se dice que Díaz-Canel está luchando porque las personas tengan vivienda, este mismo tornado que pasó, que le está construyendo las casas, pero hay que decir verdad. Entonces, ¿por cuál de los otros decir? Por nadie. No sé. Para mí, que quedé ahí, me quedé en esa. Esta es la más pícara de todas. Dice, yo no me voy a meter en el lío. Fidel, a la piedra, se remitió a la piedra. ¿Cuál es el mejor presidente para ti? Mira, esto demuestra precisamente, aún personas que podrían ser medianamente simpatizantes, que nunca vamos a saber porque una encuesta en un régimen totalitario, una dictadura, pues no tiene mérito. Pero realmente yo creo que se puede captar un desinterés en el sentido de que no se confía, que saben que da lo mismo que sea uno, que sea uno del sistema. Qué horror, ¿no? Qué desesperanza. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el abogado sobre las deportaciones. México sigue deportando y lo siguen entrevistando en Cuba, ¿no? Es muy curioso la imagen que quieren dar de esta migración. Ya regresamos. Muy bien, continuamos aquí en El Espejo y queríamos hablar sobre el tema de las deportaciones, sobre todo desde México. Y empezamos con este grupo de cubanos hablando a la prensa oficial en la isla una vez que llegan allí. Cuando salí de Uruguay, yo salí legalmente de Uruguay, tenía visa a Nicaragua. Y ya de Nicaragua fui para Honduras, Guatemala y ya México, Tapachula. Durmiendo en el piso, en el comedor, a mí me pasaron ratas por arriba. Que tenía que amarrarme una licra y ponérmela en los pies para que no me mordieran los pies las ratas. Cosas así. Yo salí legal hacia Panamá. Yo iba con la idea de comprar cosas para virar, cosas para mi casa. Y allá me encontré con 2 o 3 muchachos. No, que voy a brincar frontera. Me embullé con ellos y seguí para allá. Así lo que pasé estando los 12 días que estuve ahí, si tengo que volver a pasar, no lo paso. De verdad. La prensa oficial castrista está desalentando las salidas. No siempre lo hace, veamos más. Y en la parte de las mujeres habíamos 700 personas. Dormíamos en el piso, no te dan una manta, no te dan una colcha, no te dan una sábana, no te dan nada. Yo vengo muerta de catarro. Porque estuve 12 días durmiendo sin una sábana, sin nada. Viendo las cosas atroces. Los niños se deshidratan. Los niños se van en diarrea, los niños tienen fiebre, los médicos nunca aparecen. Tú te cansas de darle golpe, te trancan con un candado por la parte de afuera. Y que suceda lo que suceda. ¿Tienes casa donde ir ahora? Sí, yo sí tengo casa donde ir. Yo lo que nunca voy a recuperar es mi tranquilidad por las noches, porque las cosas que yo viví, yo no voy a volver a dormir más nunca en la vida en paz. Más nunca en la vida en paz yo voy a volver a dormir. Porque eso es increíble. La cantidad de cubanos que están ahí adentro, la familia no sabe dónde están.
y los dan por desaparecidos, porque nunca los van a dejar llamar. Y allí nos ponían trampa. En la inmigración ponían listados de que podíamos buscar los papeles y cuando salíamos de los hoteles hacia buscar ese papel, ahí nos detenían. Ya yo así ilegal por cruzar la frontera no voy más porque es una experiencia muy amarga. Se lo digo a todo el que lo tenga pensado. La misma comida que nos dieron ahora, ni me la pude comer completa, porque nos dieron más comida ahora aquí que en los 12 días que llevamos allá en la frontera. Y bueno, regresar a Cuba y para adelante y a salir de cero ahora porque allá prácticamente no tenemos nada. Doctor Ángel Leal, durante un tiempo yo tuve la impresión, no creo estar muy desacertado, de que el propio régimen de La Habana promovía las salidas, negociaba, vendía visas, pasajes, etcétera. Y ahora de repente, ¿qué ha pasado que están desalentando esto? Porque no hay entrada. Entonces, aunque lo quieran permitir, aunque lo salgan de la vista gorda para que el cubano pueda salir de la isla, las imágenes que estábamos viendo anteriores de Cuba es desinterés con miedo, y fuera de Cuba es una desesperación total. Inclusive los dictámenes judiciales no ayudan para nada. Hay dos acontecimientos que son muy relevantes. El primero tiene que ver con un litigio federal donde se había dictaminado de que las personas que ya llegaran a la frontera tenían el derecho absoluto de estar de este lado de la frontera para pedir asilo, que no deberían de tener que esperar en México porque en teoría pueden correr peligro en México también. El caso es que eso fue apelado al 9º Circuito y el 9º Circuito Federal de Apelaciones determinó que por ahora hay un amparo permitiendo que el gobierno federal siga la práctica de permitir que las personas que quieran pedir asilo lo hagan desde México. O sea, que lo que está pasando es que ya han encontrado, no voy a decir un truco, pero un mecanismo para que no pasen a territorio norteamericano, las entrevistas se hacen en México y allí mismo entonces pueden ser deportados. Bueno, tienen que esperar el proceso y de no calificar para el temor creíble, pues sí, en teoría van a ser deportados por los Estados Unidos. Y se evitan el tema de que tocaron tierra norteamericana y podrían aplicar a la ley de ajuste. Sí, es que de hecho nunca le van a dar la admisión ni van a entrar bajo parol, y ese es el otro tema. Hubo una decisión del fiscal general William Barr que dice que aunque apruebe la entrevista de temor creíble, a los jueces de inmigración se les prohíbe absolutamente dar fianza. Entonces, ¿estás preso? Estás preso. Hasta el día de juicio. Hasta que el Departamento de Seguridad Nacional determine lo contrario y tal vez le quiera dar una fianza, pero un juez de inmigración que le corresponde al Departamento de Justicia, que son todos los jueces de inmigración, no tienen la potestad para emitir una fianza para aquella persona que haya aprobado la entrevista de temor creíble. No, porque todo eso cuesta dinero. Tenemos un video donde está el ejército mexicano pues brindando comida entre los, no solo cubanos, sino también los centroamericanos. Es todo un operativo. ¿Quiere usted decir, estoy tratando de interpretarlo, que aunque el gobierno cubano quisiera seguir convirtiendo a las personas en materia negociable a la que le sacan dinero, al pararlos aquí el negocio deja de funcionar? Es correcto, no hay entrada. ¿Y qué recomendaría usted a los que están en la frontera? ¿Qué pueden hacer para saltarse, o no hay modo de saltarse? No hay modo de saltarse. El que entra sin inspección inmigratoria van a dudar entonces en qué momento, bajo qué circunstancias entró. Estamos entrando en materia ya de ilegalidades porque es una entrada ilegal al país, lo cual es castigable penalmente. La política actual del Departamento de Seguridad Nacional es que vamos a ver el tema penal primero y después vamos a ver el inmigratorio. Claro. O sea, que también está en juego eso. Así que lo que tienen que hacer es presentarse debidamente, pedir su entrevista de temor creíble, luchar para esa fianza con el Departamento de Seguridad Nacional, no preocuparse de pedírselo a un juez de inmigración porque no se lo puede dar, pero seguir el proceso correcto a pesar de las no hay modo de saltarse, que la entrevista te la hagan en México y tratar de entrar a territorio y pedirla directamente. Esperan en México. La entrevista tiene que tomar lugar en Estados Unidos, pero esperan en México hasta el momento de esa entrevista. De aprobar la entrevista pasan a una detención inmigratoria dentro de los Estados Unidos con la posibilidad de fianza, pero por parte del Departamento de Seguridad Nacional, no el juez de inmigración. Sí, pero por ejemplo, en ese lugar que le dicen el gimnasio, están supuestamente son oficiales norteamericanos haciendo la entrevista en territorio mexicano.
Bueno, sí, pero de aprobar esa entrevista, ya estamos hablando de la mera frontera, de aprobar esa entrevista, entonces pasan una detención inmigratoria aquí dentro de los Estados Unidos. Pero ese proceso de esperar la entrevista, que identifiquen a la persona, y inclusive parte del proceso de entrevista va a tomar lugar en México, cosa que México no ha aceptado abiertamente, o sea, no como cuando, pero lo han permitido. Yo recuerdo que llegué con aquel autobús famoso que vino aquí, que fue del 41, 40 cubanos, llegamos a Laredo, Nuevo Laredo, y ellos cruzaron y esa misma noche le hicieron una entrevista y ya, eso no está pasando ya. Ya, eso no está pasando, eso era pie seco, pie mojado, entraba bajo parol, entonces ya eso lo eliminaron desde el 12 de enero del 2017 y a partir de ese momento que eliminaron la posibilidad de entrar bajo parol, estamos viendo ahora que los pueden procesar desde México, estamos viendo no hay derecho a fianza, estamos viendo un parálisis total. ¿Podría decirse que familiar. prácticamente se cerró la frontera para los cubanos? Sí. ¿Sí? Sí. Y esa es la razón entonces que explicaría toda esta propaganda. Correcto. Y quisiera ofrecer un ángulo con respecto al reportaje este. El régimen está tratando de sacar un efecto propagandístico de esto. En el sentido, decir que todo afuera es malo y que Cuba la cosa... Y hay que entender primero que las personas, los que están ahí, no van a decir lo que sienten de verdad. Y tú no puedes separar lo político y lo económico de una dictadura. Y no les están preguntando por qué se fueron, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero es parte del rejuego. Y eso decir, aquí hemos comido más en 2 días que en 2 semanas, eso no se lo cree nadie. Bueno, las neveras vacías en Puente Grande, eso es en La Habana, pero los venezolanos chavistas agradecen a Nicolás Maduro por los huevos. No sabemos de quién, ya volvemos. Muy bien, neveras vacías en una tienda de Puente Grande en 51 y 26 de La Habana, Cuba. Yo digo que cada vez que nos ponen estas imágenes, ya no sé si son de Venezuela o son de Cuba, se parece. ¿Por qué el comunismo se parece tantos? Es increíble, yo también me confundí cuando comenzaron las imágenes, si no vi ahí el súper, pues no me daba cuenta. Es una realidad que se repite también en Venezuela y que se ha profundizado en los últimos meses con no solo la imposición, digamos, por la crisis que tiene el gobierno con el tema del petróleo, sino también por toda esa hiperinflación que lleva a la gente que no puede comprar los alimentos. Pero los chavistas están agradecidos a Nicolás Maduro por los huevos. A ver. Aquí estamos, señor gobernador, en la avenida Cancamura, atendiendo a todas las VC, a todos los clapos, como la tarea que usted nos encomendó. Vamos a seguir venciendo en la calle donde tiene que estar el pueblo defendiendo la paz. Gracias a nuestro gobernador, a nuestro presidente Nicolás Maduro, Edwin Rojas, por traernos las proteínas necesarias a los líderes de CLA, a las VC, hasta la victoria siempre, estaremos siempre. ¡Patria! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! Yo malo ya tenía los huevos en la mano. Sí los tenía en la mano. Pero esto es una cosa, hay que tener huevos, ¿no? Como dirían los argentinos. No, pero esto es increíble. Uno cree que lo ha visto todo y esto es impresionante. Yo nunca imaginé, de verdad, las imágenes son increíbles. Y ahora también, aparte de la situación, como someten a estas personas para que graben una cosa triste. Altamente ofensivo, ahora, burlarse de la gente, burlarse de la miseria de la gente, utilizar a su propio pueblo para justificar las anormalidades que están haciendo, porque no hay otra palabra, y realmente es bien triste. Y a esta situación se le suma lo que está pasando en las peluquerías venezolanas. Las mujeres están vendiendo el cabello. Pero tú sabes que eso es viejo, Yo oí en Venezuela esa noticia años. Pero se está profundizando cada vez más porque la economía está dolarizada, Juan Manuel. El bolívar, la gente lo usa como... Para hacer pelucas, ¿no? Sí, prácticamente. No, el pelo, no. El pelo los bolívares son peor todavía. Funciona para eso. Dice Guaidó que el 1 de mayo es la gran marcha hacia Miraflores, donde todo se acaba. Veamos. El próximo 1 de mayo es la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela. A exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. A exigir de una vez por todas, porque se termine esta tragedia que vive Venezuela. Y por si acaso no escuchan el pueblo que dice no quiere más mando porque no lo hay, no tendrán que escuchar en todas las calles del país exigiendo basta ya y en el futuro construyamos la transición.
Bueno, dicen el 1 de mayo exigir el cese definitivo. Hay un problema que hemos estado aquí como observadores señalando desde el primer día, que lamentablemente cada día que pasa, en vez de debilitar a Maduro, lo fortalece. Y hay una encuesta que parece demostrarlo. Del 83% de aceptación de Guaidó, ha perdido casi 30 puntos, lo que lo pone por la mitad. Y ocurre por la desesperación. Yo entiendo que muchas personas quieren con todo el respaldo internacional que ha tenido Guaidó, una acción muchísimo más rápida. En mi caso también hay momentos donde dice, bueno, pero con todo el apoyo que tienes de la gente en la calle y todo el apoyo internacional que se espera. Pero yo no creo que una persona que se ha reunido con todos los que viajó por todo el continente no tiene el conocimiento suficiente para dar una estrategia. Yo entiendo esto allá, y te adelanto que para la manifestación, por lo menos, a pesar de que ha perdido esta popularidad, ya hay más de 3.100 comités que están preparados. ¿Pero es definitiva esa manifestación del 1 de mayo? Debería ser definitiva, porque al final esto, si es un día más, lamentablemente va a terminar descifrándose una oportunidad que creo que es ahora o nunca. Pero es que mira, la única marcha que va a acabar con la dictadura que hay en Venezuela es la marcha de los tanques. Esto se ha ido diluyendo y el tiempo, y esto lo hablamos en varios programas, el tiempo ha estado a favor de esta dictadura. Entonces, lo que hay es precisamente las expectativas se elevan y siguen cayendo. Entonces, hay que entender la naturaleza de quienes están en el poder en Venezuela. Si entiendes eso, te das cuenta que lo que hace falta es una marcha, pero de otro tipo, respaldada por otro tipo de acción. Yo soy comedido a la hora de criticar a la oposición venezolana, incluso cuando estuvo en su nivel más bajo, porque lo han hecho todo, lo han ensayado todo, ¿no? Y entonces la verdad es que estos son sistemas que secuestran a los pueblos, ¿no? Y entonces es la misma situación, el ejemplo. Y Venezuela es un nuevo modelo dictatorial donde tolera referéndum, donde tolera que las personas protesten, y no por un día, por una cantidad de tiempo, y así todo está en el poder. En los seminarios que tú preparas, muchas veces se ha reiterado que la democracia no es solo las elecciones periódicas, la democracia tiene que ser integral, e incluye libertad económica, libertad financiera, respeto a las instituciones, separación de poderes. O sea, la democracia es muy compleja e incluye muchos factores, ¿no? El hecho de que realicen elecciones más o menos amañadas o no cada 4 o 5 años o 6 como es en México no significa nada si todo lo demás sin transparencia y sin un régimen de orden y de leyes no significa absolutamente nada. Y en el caso de Venezuela, el tiempo es el enemigo de la oposición, y mientras más tiempo pase, del 23 de febrero hasta la fecha, van a seguir mermando, perdiendo ese apoyo. El artículo 187 es lo que está en juego aquí, y en algún momento... pero tú puedes reclamarlo si no hay ninguna voluntad por parte de Washington o de las Naciones Unidas para entrar, es peor. Es un saludo a la bandera, porque queda hasta más como una burla, pues, porque pero hay que preguntarse el poder que tienes. ¿Quién es el que no ha pedido? Porque si el presidente interino Guaidó ha dicho expresamente, igual que su esposa, que esto se solucione entre venezolanos. Bueno, eso nunca va a ocurrir, porque esto no está solo entre venezolanos. Están los castristas, están los norcoreanos, están los rusos, los chinos, los iraníes. Así que esto nunca se va a solucionar solo entre venezolanos. Eso es un mito, y eso es parte del cuento que el poder político dictatorial está diciendo. Entonces, es ahí lo que hay que entender. La Asamblea Nacional lo tiene que invocar, y entonces ver la reacción internacional. No puede invocarlo en el vacío. Yo creo que para invocar un artículo 187 tú tienes que hacer los contactos necesarios y que te digan, si tú le das play, cuentas con nosotros, que en 24 horas estamos. A él le debe estar diciendo, no lo invoques porque no vamos. Exactamente. Eso está clarísimo. Porque también, la Asamblea Nacional cuenta con todos los votos necesarios, con mayoría completa, para invocar a ese 187. Las condiciones excepcionales ya existen en Venezuela para tomar otro curso de acción, y como presidente está totalmente, como presidente interino, está totalmente facultado para pedirlo, y creo que en un momento había un respaldo desde Washington. No ha habido un mensaje claro de Washington. Washington llegó a la reunión de Lima, el vicepresidente de los Estados Unidos, a decir, justo antes de la reunión entre Trump y el gordiflón de Corea del Norte, a decir, la invasión armada no está incluida. Pero recuerden que hay una comunicación entre Washington y Guaidó y sus asesores.
Entonces, yo creo que si ellos ¿Tú están crees que si recibiendo... Washington le hubiera dicho a Guaidó, además tienen vías de comunicación, claro. Vamos a entrar, él no lo hubiera pedido? Claro, yo Por creo que favor. lo hubiese pedido. Depende de Guaidó. No, depende de Guaidó, No, si por lo hubiese, favor. mira, ¿quién más está interesado? Quedaría él excelente porque además demostraría la fuerza y todo ese apoyo internacional. Yo sí creo, como Juan Manuel, que lo hubiese pedido hoy y en 24 horas llega. Lo que es gravísimo es pedirlo en el aire y entonces van a decir que es un vendepatria, que está pidiendo que el imperialismo entre con bla, 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 lo trituran. Claro, Pero si se repite el 23 de febrero, esa ventana se va a cerrar. Claro, Elliot Evans, que estuvo ahorita en Europa, él decía, sí, bueno, todas las opciones están sobre la mesa, pero por ahora no el tema Porque de además la Unión Europea se ha puesto también. También. Es una situación complicada. Bastante complicada. Y mientras tanto eso está pero la con gente, oportunidad. Es complicada con una oportunidad que es lo que Sí, no que estamos no- viendo en Cuba todavía, que no- a no ser que lo de la ley Helms-Burton empiece a dar efecto. Ahora, pero tienen una esperanza, ¿no? Que a exacto. lo mejor es carne de avestruz la que pueden comer. Tú sabes, no, a lo mejor llega la carne, ha llegado todo, les dieron a pollito, todas esas locuras castristas. Los gallineros verticales. Ajá, del José Arcadio Buendía de Cuba. Pues resulta, ¿te sabes el cuento del avestruz, de este Sí, claro. comandante de la Revolución, Guillermo García Fría, proponiéndolo? Pues hay un cantante, Raúl Torres, que de repente se ha destacado por cantar canciones progubernamentales, al Che, a Fidel, a todo el que tenga un grado, que ha salido a defender a Guillermo García Fría y a mentarle la madre a aquellos que en las redes sociales han criticado a un comandante tan valiente, tan digno, dice otras palabras, ¿no? Tenemos ahí ustedes que son jóvenes, dice, amigos y amigas, solo para confesarles mi adicción al caldo de patatas de avestruz riquísimo, pero tanto colágeno me ha provocado un priapismo que estoy en observación en el clínico y afuera del local hay una cola larga de madres de los que se han burlado en estos días de nuestro querido, glorioso y, dice esa palabra ahí, comandante, ¿no? Locas por entrar a aliviarme mi padecimiento, que contentas se van a consultar, he dicho. Entonces hay gente que está diciendo, mira, esto es una falta de respeto a las madres cubanas, ¿no? Debería la señora Mariela Castro, pues, defender, y este señor que se supone que es un artista, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que es arrastrado, ¿no? Es que arrastrado del poder, es que ser muy lamebota. ¿Cómo dicen en Cepillo? En Cepillo dicen en Panamá, ¿cómo dicen ustedes? dicen jala mecate. A la lengua. Pero es que todas las dictaduras tienen sus cortesanos que precisamente pues buscan por medio de la cultura promoverse y el sistema opera Me a base encanta tu de figura. castigo. Son unos lamebotas, unos guatacones. Vamos a una pausa. Díaz-Canel cumple disque un año en el poder, ese disque que se usa en algunos países nuestros como Colombia o en Panamá fundamentalmente, me agrada, ¿no? Porque es del castellano antiguo y pone en duda, de hecho ya, disque presidente Díaz-Canel cumple un año en el poder anunciando la probabilidad de un nuevo periodo especial. Esta señora reflexiona sobre ese tema. Pero si se acerca otro periodo especial, nosotros vamos a morir. Porque al final de la jornada aquí no le han dado nada a Sandy, nos tumbó la casa y no está sobreviviendo como no puede sobrevivir. Y arreglado su caso, son a su manera. Desbaratan shopping, la arreglan, desbaratan y tú, lo ven arreglar y no hay material para nosotros. No tienen engañado que nos van a dar Petrocasa, que nos van a dar material y todavía no nos han dado nada. Mira con las condiciones que estamos viviendo. Si viene otro nuevo periodo especial, por favor, que se da de nosotros. Bueno, que venga para acá y haga un yeguipón, como el que tenemos nosotros aquí, que venga para acá para que pase lo mismo que nos va pasando a nosotros. Que se moje, que chaparee fango y que cuando esté durmiendo el agua le caiga arriba de la cama. Porque él nunca va a venir para donde estamos nosotros. Es una cosa que él diga que se va a sacrificar por nosotros, pero una cosa es que lo que estamos sufriendo aquí somos nosotros. Esta damnificada del huracán Sandy que azotó Cuba en octubre del 2012 le deja que el camarógrafo filme su casa y dice, enséñasela a Raúl, ¿no? Antes nos mostraban estas casas
supuestamente como un rezago. ¿Te acuerdas cuando la frase usaba el rezago del pasado? Todo era un rezago del pasado. Tuvieron como los 12 primeros años de estar en el poder echándole la culpa a Batista de todo lo que pasaba. Que cuando el batistato, el pasado y que los rezagos del pasado todavía impiden que la revolución de verdad le dé a todos lo que, como era cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo y después era a cada cual según su necesidad. Esa era la aspiración. Pues esa aspiración es esto que está mostrando ella, ¿no? Y lo lamentable de todo esto es que hay que tener en cuenta que Cuba, antes de la llegada del castrocomunismo, consumía más energía per cápita que Japón, que Italia, que España, que Portugal. 83% de las viviendas tenían electricidad y agua. El consumo de calorías era mejor que en España, que en Francia. O sea, han destruido un país, un país, y yo creo que podemos decir lo mismo de Venezuela, de donde han llegado al poder, lo han destruido. Y todavía tienen, o sea, porque tienen grandes promotores culturales que buscan promover determinada maldad, determinada perversión. No, pero fíjate que había miseria y había, por supuesto, pobreza y había pues falta de libertad durante la dictadura de Batista, todo lo que tú quieras, pero cuando uno descubre fotografías e imágenes del campo en Estados Unidos en el año 1958 correcto. Y compara esa es la comparación que hay que hacer. Espérate, es que proporcionalmente no estábamos tan tira mal. Fotos de Mississippi, tira fotos de Mississippi en el año 58. Y de la misma Florida. Y tú te vas a la Florida. Y de la misma Florida, lo que pasa es que cuando estás hablando de la corrupción sin capitalismo, terminamos en esto. Cuando hay capitalismo, aunque haya corrupción, la gente se pueden defender. En ese sistema, la defensa es imposible, no existe. Y esas son las consecuencias, y se va a poner peor, porque ahora no hay una vía de escape, no hay una válvula de escape. Entonces, ese hambre se va a quedar interno dentro del país, esa miseria, esa crisis humanitaria, y lastimosamente sabemos que la inmigración no es la solución a ese problema. Hay gente que dice, ciérrale la inmigración para que le cierres la válvula de escape, pero yo me digo, desde el año 70 hasta el 80, estuvo cerrada la válvula de escape y fue la etapa donde ellos fueron más duros. Y a un costo muy alto. Esa teoría va a costar vidas humanas y va a costar mucha miseria y mucho sufrimiento. Yo no tengo la respuesta, solo pongo las dudas sobre la mesa. Y pareciera que el periodismo nos corresponde hacer eso. Pareciera que la gente al final se busca resolver y vive eso, buscar resolver y se adapta y se resiste, y entonces bueno, hay que resolver aquí, bueno, y lo anormal lo terminan viendo lamentablemente como cotidiano. Es que regímenes totalitarios tienen esa capacitación. O sea, hay que entender que tienen el dominio total sobre la esfera económica, política, todo lo social lo controlan. Entonces, básicamente, tú no puedes hacer absolutamente nada sin el beneplácito del Estado dictatorial. Es deshumanizar tu pueblo. Correcto. Y ya no hay oposición. Que es lo que está pasando en Venezuela con esos apagones que no son nada de casualidad y es parte de una estrategia para callar el pueblo. ¿Tú crees? Esa es otra discusión. Yo creo que fracasan de verdad. Si ellos pudieran tener una dictadura con prosperidad económica, estuvieran en el poder relajados. Hambrunas no tumban dictaduras de corte totalitario. O sea, mientras las personas están entretenidas en lo más elemental. Pero eso sería reconocer que a lo mejor ese sistema funciona y que ellos no lo dejan funcionar a propósito. Y la verdad es que ese sistema no funciona. Pero ellos utilizan como arma selectivamente, cada vez que hay un aprieto, buscan o promover el hambre o sea, llevarlo a un grado. El hecho, por ejemplo, de que en Cuba el único empleador general, porque los empleitos en el área de los servicios son mínimos, sea el Estado, lo han reconocido las organizaciones, es un mecanismo de control. Y están hablando lo mismo. Es como que a ti te saquen aquí de este canal de televisión y todo, y el dueño sea el mismo de Univisión, de Telemundo, de NBC. Estás embarcado porque es el único dueño, ¿no? Y están hablando lo mismo de darle perfeccionamiento a las empresas estatales. O sea, es el mismo lenguaje que han utilizado desde siempre. O sea que la cosa no funciona porque es un problema sistémico. No es un problema de que no lo saben hacer bien. Pero en el caso eléctrico debo aclarar que no ha habido la inversión, que había una militarización de la industria eléctrica venezolana, y a la falta de inversión y a poner militares en el control hay un deterioro evidente y no es nuevo. Eso está desde el año 2009. Ahora, lo que yo veo con Venezuela es que pareciera que los estrategas políticos del mundo
en el fondo no hay una estrategia, no hay una fórmula real para enfrentarse a estos sistemas, que se vuelven sistemas blindados, ¿no? A casi cualquier ataque menos el militar, ¿no? Correcto. Y eso tiene su razón, es porque están trabajando constantemente con sus embajadores en la Unión Europea, con sus papagayos, para precisamente falsificar la imagen, para buscar alianzas. O sea, cuando vemos la posición de la Unión Europea, una posición débil, cuando vemos en propia América Latina que Almagro está básicamente solo, sí. Bueno, eso es parte del cabildeo fuerte del castrocomunismo. ¿Por qué tú crees que le dan becas a personas que vayan a Cuba a estudiar, aunque les cobran algo? Pero ¿por qué tú crees que lo hacen? Lo hacen para después tener embajadores que cuando regresen a su país no vayan a levantar ninguna voz en contra del régimen. Es una inversión a largo plazo que, como cuentan con los recursos. A mí lo que más me preocupa es que no solo están en estos países, sino que se están colando acá. Y la pregunta es, aquí no hay socialismo en Estados Unidos, ¿tú crees? ¿Hay o no hay? Sí, no, por supuesto que hay. Lo que pasa es que lleva un disfraz que cada vez se va quitando más y más. Antes era inimaginable que un candidato se dijera que era socialista. Ahora le añade el adjetivo socialista democrático. Bueno, eso no existe. Eso no existe. O sea, el socialismo no es democrático. La socialdemocracia es una cosa. El socialismo democrático no existe. Lo que hay en Noruega no es socialismo democrático. Podrá ser socialdemocracia. Bueno, ya en Noruega ya no hay. Noruega ha cambiado mucho desde que quebró el Estado, ese paternalista y dador de beneficios no costeables. Es promover un embutecimiento masivo a base de falsificar. Me imagino que por eso es que este miércoles 24 de abril a las 6 de la tarde en la biblioteca de la 94 y Coral Way, pues el seminario que vas a ofrecer se llama El socialismo en los Estados Unidos. Así es. Y vas a tener ahí a Fernando Godo de la revista 1%, por cierto, la última espectacular sobre la política norteamericana, editor de esta revista, a Diego Trinidad, que es un historiador e investigador, a Frank Calzón. Frank Calzón se va a quedar aquí hasta el jueves, pues mañana tendrá que venir aquí al programa. Director del Centro para una Cuba Libre, politólogo, vive en Washington, por eso lo digo. La entrada es gratis y abierta al público, repito, miércoles 24, 6 de la tarde, la librería que está en Coral Way y la 94, hay parqueo suficiente, estacionamiento, vamos a utilizar bien el lenguaje. No se vaya, regresamos enseguida, hay premios al final y todo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros panelistas, muchísimas gracias, doctor. Así en la 94 y Coral Way este miércoles a las 6 de la tarde, seminario sobre si hay o no socialismo en los Estados Unidos. Veremos qué pasa el 1 de mayo. Vamos a ir cruzando los dedos.